El cierre de Fanazul no solamente ha significado la pérdida de más de 200 puestos laborales en la ciudad de Azul. El cierre de la empresa nos devuelve a un paisaje conocido en los 90, que es lo que produjo la privatización de los ferrocarriles. Informe del CONICET, allá por el año 93-94, que hablaba de aproximadamente 300 pueblos fantasmas que habían desaparecido de la mano del ferrocarril. Esta historia comienza a multiplicarse por distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora no se preocupa por el cierre de estas fábricas y tampoco los intendentes de Cambiemos. En Azul, el dato es, yo te diría, por demás singular, porque 3 meses antes del cierre de Fanazul hubo conferencia de prensa entre Marcos Peña, que visitaba la ciudad, y el intendente de Cambiemos. Y ante la pregunta de una periodista de un diario local, hay versiones, hay algunos funcionarios nacionales que han hablado con los delegados, le dijeron que van a cerrar Fanazul, el destrato hacia esa periodista fue terrible. ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿Lo grabó? ¿Usted puede comprobar que eso es así? Finalmente fue así. Y hoy, según los compañeros de Fanazul, el intendente es una suerte de muerto político. Un tipo que pasó del Frente para la Victoria a Cambiemos y que estafó de esta manera a más de 200 personas, que es como estafar a cerca de 1000 habitantes de la ciudad de Azul, teniendo en cuenta la proyección que hay que hacer por cada fuente de trabajo que se pierde. Cuando hablamos de aquellos de los 90 y los pueblos fantasmas, hay que observar que en algunos casos la crueldad fue tan aguda como la que estamos viviendo en estos momentos, porque algunos pueblos del norte llegaron a desaparecer porque ya no llegaba el vagón cisterna con el agua potable. Hasta eso sucedió con el cierre de los ferrocarriles en la República Argentina. Pero para graficar esta historia, yo quiero leerles algo que está en el capítulo 3 de Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, que nos va a llevar a una historia de principios de siglo. Y dice: en 1904 los ingleses no se pusieron de acuerdo con un estanciero de la ciudad de Bragado. Él les tenía que vender terrenos para poder instalar talleres ferroviarios. Cuestión de pesos, nada más y nada menos. Apareció Quintana, por entonces presidente de la Nación, y donó los campos que hacían falta y se terminó el problema. Se trataba de un punto del mapa bonaerense que aún no tenía bautismo, quizá porque estaba entre dos pueblos, 10 kilómetros de Bragado, 17 de Alberti, y nadie había soñado que alguna vez ese paraje necesitaba nombre y apellido. Pero un gigante depósito de locomotoras y una playa de maniobras del Ferrocarril Oeste se encargaron de torcer aquella historia. 2 años después comenzaron a construirse los talleres y las casas de los colonos ferroviarios, y en 1910 se inauguró la estación Mechita. En la década del 50 los trenes ya eran nuestros y el pueblo tenía cerca de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes alrededor de los talleres ferroviarios del Sarmiento. Las primeras 118 casitas con estilo británico ya no alcanzaban y el pueblo ensanchó sus límites. En la época de oro corrían por Mechita 7 trenes diarios, todos de pasajeros, hacia y desde Capital Federal, y más de 10 servicios locales a Bragado para transportar trabajadores. Esta es la historia de un pueblito que estaba atada a la industria nacional y a la decisión política de manejar un resorte fundamental de su economía como lo es el transporte. Se trata de familias que le pasaron a las nuevas generaciones el oficio ferroviario como herencia. Había un proyecto de vida, salarios, comercios, industrias, escuelas. La ley de reforma del Estado del menemismo estaba terminando con todo y con todos. Los talleres del Sarmiento, esos que habían sido construidos sobre las tierras de Quintana, pasaron a estar vacíos. Un par de trenes abandonados, algunos jóvenes que se resistían y que no se iban, y muchos viejos que no tenían a dónde ir. Ser ferroviario estaba dejando de ser un sinónimo de trabajo. Si la estructura nacional estaba siendo desmantelada, el ferroviario caía con ella. Mechita se había convertido en un pueblo fantasma. Uno de los casi 400 que murieron cuando dejó de pasar el tren que llevaba pasajeros, agua, correo, vacunas.
El mismo destino tuvieron la Banda en Santiago del Estero, las Marianas en Buenos Aires, Laguna Paiva y San Cristóbal en la provincia de Santa Fe. De eso se trata. El pasado es un espejo que adelanta, y entonces hay que observar qué va a pasar con algunas regiones del país donde su principal fuente de trabajo, sostenida por el Estado, cierra. ¿Qué pasa en algunos lugares donde la actividad privada se retira y también deja al pueblo sin la posibilidad de seguir respirando? Bueno, hay un dato que por ahora va salvando los días por venir, se llama deuda externa, y es algo así como el nuevo dulce con el que muchos gobernadores entienden que su gobernabilidad va a seguir de pie. ¿Quién va a pagar todo esto? Vos, yo, nosotros, como siempre. Estatización de la deuda externa privada en 1982, especificación asimétrica en el año 2002, siempre lo pagamos nosotros. La pregunta que hay que comenzar a hacerse, política, económica y social, es con qué derecho viene alguien y termina con la fuente de la economía del pago chico más importante. Te dejo un ejemplo comunal. Vicente López, que por ahí no tiene perfume fabriquero. En 2 años, 3 fábricas, por lo menos de las medianas, sin contar talleres chicos, 3 fábricas, 1000 puestos de trabajo, PepsiCo, Van Gogh y Atanor. No se lo vio ni al intendente Macri ni a la gobernadora Vidal. Parecería que la economía regional no interesa. Buscá, fue una bandera de campaña, ¿eh? La economía regional era una bandera de campaña. Metete en cualquier provincia y te vas a encontrar exactamente con lo mismo. Preguntale a los productores de Río Negro, ¿qué pasó con la fruta de alta gama para hacer mermelada? Ahí viene de Chile, un 50% más barato. Un ejemplo nada más. Pero si mato la economía regional, mato al pueblo. Si mato al pueblo, ¿cómo sigue la vida de la provincia?